A continuación, la doctora Jazmín Gramático, residente de segundo año de clínica pediátrica, va a presentar el caso clínico del día de hoy. Buenas tardes. Mi nombre es Jazmín. Yo voy a presentar al paciente que motivó la realización del Ateneo del día de la fecha. Se trata de un paciente de sexo masculino de 8 años de edad que previamente era sano, no tenía ningún antecedente de relevancia y consultó el 29 del mes de junio del corriente año a la Central de Emergencias Pediátricas de la sede de San Justo por presentar una hematuria macroscópica. Dentro del relato, la mamá comenta que 20 días previos de la consulta había cursado un catarro de vía aérea superior que no requirió ni consulta a la guardia o a su médico de cabecera, ni tampoco tratamiento. Inicialmente se le realizó un laboratorio en donde tenía una hemoglobina de 11,9 con hematocrito de 36 y 12.300 leucocitos, una creatinina de 0,8 con urea de 39 y un ionograma dentro de valores normales. Y como dato positivo e interesante en este paciente, tenía un C3 disminuido con respecto a los valores normales, con un valor de 55. Dentro de esta misma consulta por guardia, se le solicitó una orina completa con urocultivo, y en la orina se evidenció un sedimento con más de 30 hematíes, proteínas en ese momento en una cruz, y eventualmente el urocultivo tuvo resultado negativo. También se realizó una ecografía abdominal en donde se informaron que ambos riñones estaban aumentados de ecogenicidad y como conclusión informaban un hallazgo en probable relación a nefropatía. Con estos resultados, se le otorgó al paciente un sobreturno con nefrología para continuar su seguimiento por vía ambulatoria y al siguiente día concurrió a control con el servicio de nefrología, que hizo por un lado un control clínico. El paciente en todo momento se encontraba en buen estado general, sin evidencia de edemas y estaba normotenso. Por lo tanto, como diagnóstico inicial, se pensó en una glomerulonefritis postinfecciosa y como indicaciones se le indicó control de laboratorio a la siguiente semana y que comience con una dieta hiposódica. Bueno, a la siguiente semana siguió su control por consultorios externos de nefrología, tanto de forma clínica y de laboratorio. En laboratorio se evidenció un hemograma que estaba estable con respecto al previo, pero con un aumento significativo de la creatinina, con un valor de 3,2 y una urea de 197. El ionograma también se encontraba dentro de valores normales y el valor de C3 continuaba disminuido con un valor de 36. También el paciente había juntado una orina de 24 horas con un volumen total de 400 mililitros que evidenciaba una proteinuria en rango nefrótico, daba 67 miligramos kilo, y una microalbuminuria aumentada. También había presentado una orina completa que continuaba con hematuria, proteinuria y leucocituria con cilindros. Con este cuadro de glomerulonefritis aguda hipocomplementémica con fallo renal agudo, se derivó a la guardia para ampliar estudios de laboratorio e indicar su internación. En la guardia se le solicitó un nuevo laboratorio para ampliar serologías con un anti-ADN negativo, un ASTO negativo, anti-RO y anti-LA, que también dieron negativos, y anti-ribonucleoproteínas también negativos. Bueno, cursó su primera internación en la sala de clínica pediátrica de la sede de San Justo desde el 7 de julio al 12 de julio y en todo momento estuvo en buen estado general, sin evidencia de edemas, y presentó algunos registros de tensión arterial por encima de su percentil 95, pero en la mayoría de sus controles de tensión arterial estaban valores normales. Como ampliación diagnóstica se le realizó un hisopado de fauces, que también fue negativo, y serologías virales con resultado negativo también. Se solicitó en esta internación una nueva muestra de orina de 24 horas que evidenció la persistencia de la proteinuria en rango nefrótico con microalbuminuria aumentada, y el paciente, si bien estaba restringido en 1.500 mililitros como indicación por parte del servicio de nefrología, él ya de por sí se encontraba, se evidenciaba una cierta deshidratación porque él mismo se restringía en los líquidos. Entonces con una adecuada hidratación, siempre dentro de los límites que
que disponía la indicación de nefrología, la función renal progresivamente fue mejoría con respecto al ingreso. Y se le otorgó el alta con una creatinina de 1,9 y una urea de 106 para continuar sus controles de forma ambulatoria. Bueno, el paciente se presentó por los consultorios externos de nefrología tanto el 14 de julio como el 21 de julio, con una mejoría clínica y de laboratorio, y la función renal fue progresivamente mejorando hasta llegar a una creatinina de 1,1 con un valor de urea de 56. Como cambios en las indicaciones, se agregó la suplementación con vitamina D por un valor de 29 y continuaba con la indicación inicial de la dieta hiposódica y la restricción en líquidos a 1.500 mililitros totales. Bueno, a la semana siguiente, el 2 de agosto del corriente año, consultó nuevamente a la Central de Emergencias Pediátricas por persistir con el síndrome y palidez mucocutánea. Al examen físico en la guardia se le evidenció un buen estado general, pero palidez de piel y mucosas, y presentaba un soplo sistólico en 6. Se le realizó un nuevo laboratorio en donde acá sí vemos un cambio en el hemograma con una hemoglobina de 7,9, hematocrito de 23, 11.000 leucocitos y 358.000 plaquetas, y un aumento de la urea y de la creatinina con respecto al último control, con un valor de 77 urea y creatinina de 1,6. Se solicitó una nueva orina completa en donde se evidenciaban 3 cruces de proteínas con hemoglobinuria abundante, 11 a 20 leucocitos y más de 30 hematías. Se solicitó también un urocultivo cuyo resultado fue negativo, pero por anemia sintomática y empeoramiento de la función renal se decidió nuevamente su internación. Cursó nuevamente internación del 2 de agosto al 7 de agosto del corriente año, en la que también permaneció en buen estado general. En esta ocasión, la mayoría de sus registros de tensión arterial se encontraban por encima de su percentilo 95 y comenzó con leve edema pretibial el examen físico. Inicialmente se le realizó una transfusión de glóbulos rojos y nuevamente con una adecuada hidratación endovenosa evolucionó con una disminución de la creatinina hasta valores de 1,4 a 1,3. Durante toda su internación, incluso al momento del alta, persistió con hematuria macroscópica y proteinuria masiva de 4 gramos día. Se ampliaron otros estudios inmunológicos en los que se evidenció un FAM positivo de tipo nuclear moteado fino y anticardiolipinas IgM positivas también, con anti-SMIT y ANCA negativos. También durante su internación intercurrió con un rash urticariforme que se medicó con antihistamínicos sin volver a repetir y sin complicaciones posteriores. Pero por persistir con a este momento iban 6 semanas de hipocomplementemia, hipoalbuminemia y proteinuria masiva y fallo renal, se planteó la realización de una biopsia renal, por lo que se programó su internación en la sala de clínica pediátrica del Hospital Central, en donde se realizó la biopsia renal sin complicaciones durante el procedimiento. Y debido a este cuadro de empeoramiento de función renal con un informe preliminar de anatomía patológica que ya informaba una glomerulonefritis exudativa con semilunas, glomerulosclerosis global y focal, se le indicó por parte del servicio de nefrología 3 pulsos de metilprednisolona a dosis tratamiento. Y una vez que cumplió con estas 3 dosis, se le otorgó el egreso hospitalario con indicaciones de continuar con corticoides por vía oral, omeprazol, calcio, y continuaba con las indicaciones de restricción hídrica y dieta hiposódica. Bueno, acá tenemos el informe definitivo de la biopsia renal, en donde, por un lado, desde la inmunofluorescencia, una de las cosas a destacar son los depósitos de C3 granulares en el mesangio, y después en el diagnóstico, lo que nombré recién, de la glomerulonefritis exudativa con semilunas, el patrón membrano proliferativo focal, con glomerulosclerosis global y focal. Bueno, desde entonces el paciente sigue con su seguimiento ambulatorio por el servicio de nefrología y se encuentra en mejoría progresiva de la función renal, cumpliendo su tratamiento sin complicaciones, y se encuentra a la espera de ampliar estudios de la vía del complemento e inicialmente continuará con controles semanales, tanto clínicos como de laboratorio.
Bueno, muchas gracias, Jazmín. A continuación, la doctora Silvia Christiansen, de Anatomía Patológica, especialista en riñón, nos va a dar su opinión sobre los hallazgos de la biopsia del paciente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, la biopsia de este paciente fue una buena muestra, tuvo 21 glomérulos en total, la microscopía óptica, y acá estamos viendo imágenes de glomérulos permeables. Se encontraron de esos 21 glomérulos un total de 17 permeables, con 4 globalmente esclerosados y 3 glomérulos tienen además una esclerosis de tipo segmentaria. En esta imagen estamos viendo glomérulos que claramente se los ve hipercelulares y que además adoptan un patrón lobulado. Estos patrones lobulados glomerulares son característicos de las glomerulopatías membranoproliferativas, independientemente del origen. Es un patrón morfológico que está constituido por una hipercelularidad de tipo mesangial. También se acompaña en algunos casos de hiperplasia de las células endoteliales, lo cual cierra mucho las luces capilares, como vemos acá que prácticamente no se ven las luces capilares, y se agrega el exudado inflamatorio, es decir, esta celularidad que nosotros vemos está formada por distintos componentes, el mesangial, el endotelial y el exudativo inflamatorio agudo. A su vez, vemos en la imagen, a ver, tendría que compartir pantalla, pero la imagen de las 5 que vemos acá, la superior derecha tiene una semiluna y podemos ver una proliferación entonces de tipo extracapilar, que es bastante circunferencial, si bien no ocupa toda la circunferencia, ocupa alrededor de un 50% de la circunferencia. Y la imagen es muy linda, la de abajo de todo, a la derecha, porque ahí sí, la similuna, podemos ver un componente extracapilar que es bien circunferencial completo, que incluso tiene un área de necrosis. Entonces, este patrón suma semilunas y necrosis. Entonces, acá ya estamos ante una glomerulopatía con un componente endo y extracapilar, necrotizante, inflamatorio, exudativo. A su vez, tenemos algunos glomérulos, como les decía, la imagen central ya tiene un área de esclerosis bastante avanzada, el ovillo, y también una semiluna que se va también fibrosando. Estas son las semilunas que no responden a las terapéuticas, a diferencia de las semilunas celulares que sí responden a los pulsos de corticoides. Bueno, hay otra imagen, a ver, la siguiente, si la pueden pasar. Bueno, acá vemos las coloraciones, ¿no es cierto? Vemos una tinción de paz en las imágenes de arriba. Con el paz nosotros podemos diferenciar lo que es la matriz mesangial, el ovillo capilar, que lo vemos positivo en tono de fucsia o, bueno, un rosado bien intenso, y la semiluna que es negativa. Entonces se realzan estas semilunas. Y después tenemos la metenamina de plata, que también tiñe la membrana basal en tonos de marrón, con la tinción de las membranas basales, de todos, ¿no? Los componentes del riñón, pero hablando de glomérulos, son las membranas basales de los capilares, que en estos patrones membranoproliferativos están duplicadas. Algunas asas capilares se encontraron duplicadas en doble contorno. Y la semiluna se ve muy linda,
porque se ve completamente negativa con esta coloración. Bueno, la imagen de la izquierda abajo nos muestra estas obleas, estos glomérulos focalmente esclerosados, que es el componente crónico. Este componente crónico está mucho más abajo de un 50%, con lo cual lo consideramos solo focal. A nivel túbulo intersticial, vemos un compromiso por inflamación, la imagen de la derecha, vemos un infiltrado de linfocitos, y ese infiltrado se vio en varios parches, comprometiendo un 30% de toda la superficie del cilindro, con edema. Entonces, bueno, acá tenemos un componente de nefritis intersticial acompañando a este cuadro de glomerulopatía bien aguda, activa, con algunos cambios crónicos. Había también túbulos que mostraban algo de NTA, con lo cual, bueno, esta inflamación está generando algo de necrosis tubular aguda también. Y la siguiente, ahí está, es el tricrómico de Masson, que nos muestra los cambios crónicos en tonos de azul. Y en tono de rojizo, ahí vemos un glomérulo que tiene un foquito ahí de necrosis, que se ve bien fucsinófilo, colorado en el Masson, que eso está acompañando un componente de semiluna. Y después, en azul a la derecha, vemos el sector de intersticio con fibrosis, una fibrosis de grado leve en el total de la muestra, y estamos mostrando las áreas más comprometidas, pero se acercó a un 25%, con algunos cilindros y una atrofia tubular de grado leve también. Respecto a la inmunofluorescencia, bueno, ya se comentó estos depósitos de C3 predominantes, moderados, y algo de IgM que podría corresponder a atrapamiento en las áreas de esclerosis. El fibrinógeno fue positivo, esa tinción de fibrina se halla presente en las semilunas, en el componente de semilunas, y los demás anticuerpos completamente negativos. Entonces, la conclusión diagnóstica es de una glomerulonefritis exudativa con semilunas y con patrón membrano proliferativo que no es completamente difuso, pero está presente. Se acompaña de esclerosis glomerular focal, tanto global como segmentaria, y correlacionando los hallazgos histomorfológicos de inmunofluorescencia con este prominio de C3 y la hipocomplementemia, como primer diagnóstico se plantea una glomerulopatía C3. De todos modos, el patrón en sí podría estar presente también en una glomerulopatía posinfecciosa. Por eso tan importante esta correlación clínica, ¿sí? Bueno, creo que ya mostré todo. Buenísimo, muchas gracias, Silvia. No, no. Bueno, a continuación va a hablar la doctora Verónica Ferraris del Servicio de Neurología Pediátrica. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Los jefes residentes me pidieron que me focalizara en el estudio de glomerulonefritis, entonces decidí dividir la presentación en tres partes. Primero la consulta por guardia, que consultaron por macromaturia. Después la primera internación, que ya teníamos como un diagnóstico de glomerulonefritis, o por lo menos un diagnóstico presuntivo de glomerulonefritis postinfecciosa. Y después, esto es muy específico de patología renal, que es el diagnóstico final, que es una glomerulopatía C3. Siguiente. Bueno, en la guardia, en macromaturia. No, bueno, digo algo al principio, volvé.
llega a la guardia un paciente con macrohematuria, seguramente son padres que están con mucha angustia. Si uno cierra los ojos y dicen, pensá en algo feo que te puede pasar en la vida y adjudica a eso un color, estoy seguro que por lo menos el 80% va a poner el color rojo a esa situación. Entonces, en general son papás que vienen muy alarmados y siempre van a consultar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que acercarnos a un diagnóstico, y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde salen esos glóbulos rojos? ¿Salen de la vía urinaria? ¿Salen desde el uretra, vejiga, uretra? ¿Salen del riñón? Y si salen del riñón, ¿de dónde? ¿Es glomerular o es extraglomerular? Siguiente. Y empecé por esto, que es característica de la orina, porque capaz no vamos a empezar por antecedentes, sino que lo primero que nos sale es decir, ¿y cómo es la orina? Así, llanamente, no le voy a preguntar, ¿hay antecedentes de insuficiencia renal crónica? Que seguramente lo voy a tener que preguntar, pero después. Vamos a preguntar, ¿cómo fue la orina? Capaz me traen la foto del inodoro, o me traen el tarrito y dicen, mira lo que está haciendo mi hijo. Y con esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabiendo las características de la orina, ya podemos ir sabiendo, esta gran pregunta es, ¿de dónde están dónde están saliendo estos glóbulos rojos? Entonces, acá lo dividí este cuadro en dos, en glomerular y no glomerular. En glomerular, en general, es una orina que es como un té cargado, una Coca-Cola o marrón. Si es no glomerular, en general es rosada o como una carne lavada. En general es siempre constante el color en glomerular, o sea, es color siempre así, marrón, amarronado, Coca-Cola, pero la no glomerular puede tener refuerzos iniciales o finales. En la glomerular no hay coágulos y en la no glomerular ocasionalmente hay coágulos. Y después hay características que podemos ver ya en una orina completa, que es en la glomerular que haya cilindros, que haya dismorfia eritrocitaria, acantocitos y proteinuria, cosa que no se ve en la glomerular. Siguiente. Acá tenemos una imagen. Esta orina es de un paciente con glomerulonefritis postinfecciosa y así se ve. Siguiente. Y estas son dos fotos, las ponemos siempre los nefrólogos. ¿Por qué? Porque es muy importante la presencia de dismórficos y de acantocitos, que son estos glóbulos rojos que atravesaron el glomérulo y que se ven como si fueran un sol. Me está dando el inicio de que hay una patología renal glomerular. Otro. Acá están los acantocitos, que son estas que tienen como si fueran orejitas, yo te digo, como una sombra de Mickey Mouse, o estas donas. Esos son los acantocitos. Siguiente. Y ahora sí, vamos a preguntar al paciente, vamos a hacer antecedentes personales inmediatos, y viene un poco también todas estas imágenes con un examen físico. Vamos a preguntarle, bueno, antecedentes de angina, faringitis, catarro, moco, revisarlo si tiene impético, revisarlo si tiene faringitis, articulaciones, cómo están, si le dolieron, si tuvo un dolor renal, si hizo ejercicio excesivo, si tiene algún síntoma urinario, revisar la piel, y todo esto viene asociado a todas las patologías que se imaginan. Y este paciente en sí tenía un antecedente hace 20 días de un catarro de vías aéreas superior con fiebre y había manifestado dolor de garganta. No habían consultado en ese momento y se había autolimitado. Siguiente. Y en el examen físico, que lo fueron diciendo en la historia clínica, lo fundamental es revisar todo lo que acabo de decir, y por otro lado es fundamental para nosotros ver el estado de hidratación del paciente por su potencial gravedad, y es pesarlo, auscultarlo, tomar la presión y chequear si hay edemas. Este paciente estaba en muy buen estado general, no tenía edemas, la radiografía de tórax era normal, estaba normotenso, así que, siguiente. Lo que se hicieron fue, siguiente. Lo que se hicieron es tomar muestra de orina, de urocultivo, que fue negativo. La proteinuria en ese momento era una cruz, y al día siguiente ya tenía 3 cruces. Chequearon la función renal, que tenía todo un laboratorio ordenado, una creatinina levemente aumentada, 0,8, que para este paciente es bastante. Ahí le sacaron un C3 ya, que como vamos a ver que es sumamente importante esto del C3, y hicieron una ecografía renal que mostró un aumento de la ecogenicidad de ambos riñones. Entonces, ya podemos ir dividiendo las aguas, jerarquizando los dismórficos en si es glomerular o extraglomerular. Siguiente. Dentro de la hematuria
glomerular. Otro que es un punto de inflexión es el C3 disminuido. Voy a ponerle proteinuria de 24 horas, voy a pedir C3, C4 y ASTO. El ASTO en este paciente era negativo. Voy a pedir un perfil reumatológico, voy a investigar a la familia. Pero ya miren, con un C3 disminuido, en qué pocos diagnósticos diferenciales que nos quedamos. La glomerulonefritis difusa aguda puede ser posinfecciosa, que es la más frecuente por lejos en pediatría. En lupus, pero ya, bueno, ya sabemos que esto da después negativo, todo el perfil reumatológico, y no tenía nada el examen físico. Y en la glomerulopatía C3. Estos tres son nuestros diagnósticos diferenciales, pero con un antecedente bastante preciso de una angina, perdón, de una faringitis y catarro y fiebre 20 días atrás, estábamos más que alineados en ese aspecto. Siguiente. Bien, y síndrome nefrítico. Este chico entra a internación, la siguiente, con un síndrome nefrítico. Unos días después, el síndrome nefrítico, recordemos, son estas tres patitas: hematuria glomerular, caída de filtrado glomerular e hipertensión arterial. Este paciente tenía glóbulos rojos, seguía 30 por campo, tenía 3 cruces de proteinuria y cilindros, todo lo que habíamos dicho de una orina glomerular. La caída de filtrado tenía una creatinina de 3.2 con una urea de 169, sumamente deteriorada la función renal, y no estaba tan hipertenso, pero no sé si escucharon lo que relataba la residente, que en realidad este chico estaba como deshidratado, se autorrestringía, le habían indicado una dieta hiposódica y le habían indicado, bueno, que se cuide con los líquidos y balance, y no tenía hipertensión seguramente por eso. El dato clínico es que impresionaba levemente deshidratado. Esto es para que lo tengan en cuenta. En general, el estreptococo beta hemolítico es el que más lo asociamos con una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, pero en realidad se puede producir por muchos gérmenes. Siguiente. ¿Y por qué se forma la glomerulonefritis postinfecciosa? En general, está mejor estudiado seguro por el estreptococo beta hemolítico, pero en general es la formación de antígenos y anticuerpos en la sangre que impactan el glomérulo, o antígenos que impactan el glomérulo y ahí viene el anticuerpo a defenderse. Hay una inflamación y hay una activación de la cascada de complejos. Esto produce una proliferación e infiltración celular. Vieron la biopsia, lo que era, produce daño glomerular. Acá tenemos el signo de hematuria y proteinuria. Y también disminución de la caída, disminución del filtrado glomerular. Esto produce oliguria, aumento de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contornado proximal, y por ende aumento de volumen plasmático, hipervolemia, hipertensión arterial y edemas. Siguiente. Esta es la forma de presentación de la glomerulonefritis postinfecciosa. En general es por síndrome nefrítico, y es el síndrome nefrítico más frecuente en pediatría. Puede ser hematuria monosintomática, es menos frecuente, y menos frecuente un síndrome nefrótico y glomerulonefritis rápidamente evolutiva si nos toca un paciente que lo sospechamos, pero tiene un síndrome nefrótico o una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, lo vamos a biopsiar inmediatamente porque hay un montón de otros diagnósticos diferenciales y no se estaría comportando habitualmente. Siguiente. Las complicaciones que podemos llegar a tener no son tan frecuentes, pero hay que tomarlas en cuenta porque hemos tenido pacientes con estas complicaciones: oligoanuria, encefalopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para toda glomerulonefritis difusa aguda? Uno, erradicación del estreptococo, que la habían hisopado y había dado negativo, el ASTO era muy bajito. Restricción de agua y sodio, que ya venía con esta indicación, a 1000 mililitros y una dieta hiposódica, balance y peso diario, diuréticos, que bueno, si tienen una sobrecarga hídrica se indica, pero este paciente no requirió, y hay hipertensivos que, de vuelta, este paciente no requirió. Y si yo hay una diapositiva que quiero que se queden, es esta. ¿Por qué? Porque la evolución de la glomerulonefritis difusa aguda postinfecciosa tiene muy buena evolución. Y si vemos acá en el eje de las abscisas están las semanas, acá tenemos la infección inicial, y vemos que empieza el paciente disminuyendo el C3, que persiste el C3 más o menos hasta la 8ª semana más o menos, aumenta los títulos de ASTO,
proteinuria tenemos en la etapa aguda, puede ser una proteinuria importante, este paciente la tenía, hematuria que dura después semanas, puede ser macrohematuria, hipertensión como vimos sumado a los edemas por la hipervolemia que tienen estos pacientes. Pero miren lo que es, dura semanas, pocos días, y después tiende a mejorar y a recuperarse, y la evolución es excelente de estos pacientes. Siguiente. Y este paciente en la primera inflamación tuvo una evolución muy buena. Acá estamos en amarillo la creatinina y en rojo la urea, y como ven, mejoró, y el paciente siempre se había encontrado en buen estado general, nunca había tenido hipertensión, así que después de unos días de control y con este escenario, se dio de alta con control estricto con nefrología. Siguiente. Y tercera internación, puse en el titulito abajo, atención con nuevo registro febril, porque quédense con ese dato que es importante. Igual pasa la siguiente. ¿Y qué había pasado a este paciente? Estábamos en quinta semana de evolución y el C3, bueno, seguía disminuido, puede pasar, sí puede pasar. Llama la atención la proteinuria, que tendría que estar en mejoría y tenía una proteinuria en rango nefrótico impresionante. Glóbulos rojos, 30 por campo, bueno, puede pasar. Sigue teniendo la creatinina sumamente elevada, pero ya claramente no era la evolución de una glomerulonefritis difusa aguda postinfecciosa. Con esto se decidió la biopsia renal. Entonces, este es el mensaje. Si tenemos un paciente que sospechamos eso, pero no cumple estos criterios de evolución que estábamos viendo, hay que biopsiarlo. Siguiente. Entonces llegamos al diagnóstico y hay algo que Silvia remarcó cuando lo escribió y también lo volvió a decir. Estos pacientes tienen una anatomía patológica, los de las postinfecciosas y la glomerulonefritis C3, que se puede parecer en muchos aspectos, pero lo que marca es de vuelta la evolución, y si uno mira la biopsia tiene un montón de cosas que parecen crónicas, que evidentemente a este paciente también le estaban pasando, y que ahora con estos gatillos infecciosos van a resurgir y prima capaz la inflamación en este momento y los síntomas que estamos viendo. La glomerulopatía C3 en realidad es una glomerulopatía nueva, porque de hecho no la estudié, y es más, la estoy estudiando ahora en nefrología, y la cambiaron completamente en el 2016, y en el 2016 se trataron de agrupar las glomerulopatías por su fisiopatología. Antes, muchas de estas, la de depósitos densos y la glomerulonefritis C3 propiamente dicha, capaz estaban metidos en otras clasificaciones y ahora sí las englobaron, pero de la mano de una fisiopatología en común, que es la alteración de la vía alterna del complemento. Son dos, en realidad la definición de las dos se hace por el microscopio electrónico, que es la enfermedad de depósitos densos, y la glomerulonefritis C3. Siguiente. Y como la definición es por inmunofluorescencia, la del C3 tiene que predominar, pero puede haber otras inmunoglobulinas pegadas en el glomérulo, como la IgG o IgM, como tenía este paciente. En general pueden ser mesangiales y o capilares, pericapilares, del glomérulo en sí, de los depósitos mesangiales que justo tenía este paciente, se ven así como en ramas. Y las capilares se verían así. Bueno, no importa, pasamos. Depósitos densos es lo que nos define. Este chico tiene microscopía electrónica, pero está pendiente, en general tarda un par de meses en tener el resultado, lamentablemente. Los depósitos densos de la glomerulonefritis C3 pueden estar en todas partes, subendoteliales, subepiteliales, mesangiales, son estos que vemos acá, son como esfumados, vemos como manchas grises, que son es complemento eso, lo que estamos viendo. Y acá se ven jorobas que también se ven en la glomerulonefritis postinfecciosa y también en la glomerulonefritis C3. Uno capaz tenía en mente, los famosos HAMPS se ven solamente en la postinfecciosa. No, el 50% de esta glomerulonefritis también lo tienen. Siguiente. Y esta es la de depósitos densos, que es un paciente acá del servicio que se ve como una cinta intramembranosa, bueno, se ve así, como una cinta homonio. Siguiente.
Estas dos patologías tienen mucho en común. A veces hay autores que dicen que son diferentes cosas, otros que dicen que es lo mismo. Lo que tienen de diferente es que la de depósitos densos, ambas son rarísimas, de depósitos densos es más frecuente en pediatría, tiene el debut en general con caída de filtrado, es más frecuente que esté el C3 disminuido y que tenga C3-NEF, que ahora vamos a hablar de eso. Y lo que tienen en común son varias cosas. Uno, que si uno los estudia por espectrometría de masa y ve qué tienen pegado en el glomérulo estos pacientes, tienen pegado esto. Factores de degradación del complemento, sobre todo C3-DG. Las dos, ninguna tiene tratamiento. Spoiler, no podemos tratarlo porque todavía no hay un tratamiento preciso. Y tienen muy mala evolución. Esta es una curvita Kaplan-Meier que el 50% de nuestros pacientes a los 10 años va a tener insuficiencia renal crónica terminal. Siguiente. Y dije, la fisiopatología está en la cascada de complemento. Este es un gráfico muy escueto de la cascada. Recordemos que hay 3 vías, leptina clásica y la vía alterna. La alteración está en la vía alterna de complemento, más específicamente en la parte fluida. La vía alterna es impresionante, está en nosotros desde el erizo de mar hasta los humanos, y lo que tiene impresionante es que está siempre activa. Se hidroliza la molécula de S3 por un mecanismo que se llama tick-over, y además esto después el C3 se convierte en la C3 convertasa, que genera un mecanismo de amplificación, y esto se produce en general cuando hay un gatillo infeccioso. Acá en la C3 convertasa es donde actúan todos los factores de inhibición, que son importantísimos porque esa C3 convertasa, cuando los factores de inhibición funcionan bien, está activa en segundos. Y después, por otro lado, la vía alterna de complemento es como la vía efectora de lo que uno quiere, de defenderse, produciendo el C5A, que es una anafilatoxina potente, que produce quimiotaxis, activación de leucocitos y del endotelio, y también del C5B9, que es el complejo de ataque de membrana. Siguiente. ¿Y dónde ocurre todo esto? Ocurre acá, en la parte fluida y en la C3 convertasa. Hay mutaciones que lo generan, mutaciones de todos los factores de inhibición, a la cabeza está el factor H, que es el más importante, y también con anticuerpos. ¿Podemos tener las dos cosas? Mutaciones genéticas y anticuerpos, sí podemos tener. El que más frecuentemente encontramos es el C3-NEF, que es un anticuerpo contra la C3 convertasa, que la estabiliza. Imagínense que dura segundos, bueno, la estabiliza tanto que dura 20 minutos, media hora. Terrible. ¿Qué produce esto? La activación constante de la cascada de complemento produce factores de degradación que se van pegando en el glicocálix de la membrana basal, y esto genera quimiotaxis. Imagínense que esto se produce crónicamente en estos pacientes. Cuando hay un gatillo infeccioso, vieron que les dije, recuerden lo del gatillo infeccioso, cuando se produce un gatillo infeccioso, la cascada del complemento se activa aún más y hay mayor inflamación y mayor daño. Siguiente. Y el diagnóstico es anatomopatológico, pero lo tenemos que certificar, y eso está pendiente en este chico, así que capaz en un año lo volvemos a presentar y lo terminamos de redondear. Hay que pedir todos estos estudios un poco para ver la fisiopatología y también las causas. Esto, por suerte, la mayor parte se hace en la Academia Nacional de Medicina y sé que está en trámite de hacerse. Siguiente. ¿Y cuál es el tratamiento? El fundamental es el general, y después vamos a hablar de inmunosupresor y bloqueo de la cascada de complemento un poquito, para no ser tan específica. Siguiente. El general es todo paciente con patología renal, hacemos nefroprotección, y esto de nefroprotección significa una dieta hiposódica, ahora más que está con corticoides, RDA de proteínas, y darle enalapril, que es lo único que está probado que funciona 100% en todos los pacientes con esta patología. Siguiente. Y esto es muy escueto, acá tenemos la fisiopatología de vuelta, las mutaciones, los anticuerpos que producen la hiperactividad de la C3 convertasa con sus gatillos. Y acá hay una inflamación, y por ende nuestro caballito de batalla siempre es dar corticoides, y además en este paciente aún que tenía semilunas, le dimos 3 pulsos de metilprednisolona y se quedó con prednisona 60 miligramos. Siguiente.
Y después, por otro lado, si vayan pasando porque capaz se animó mal. Ahí está. Y otro, no, retrocedan. Y otro inmunosupresor que hay que dar, no, para atrás, es el mofetilmicofenolato, que actúa en la inflamación y también, si hay algún anticuerpo, baja la síntesis por lo menos de anticuerpos. El mofetilmicofenolato es dentro de los inmunosupresores el que mejor respuesta tiene, y vamos a ponerlo entre comillas, porque ya les dije que no hay un mofetilmicofenolato, no produce nada a nivel de la cascada, así que ya saben que funciona, pero no tanto. Siguiente. Y esto pensé mucho, si la ponía o no ponía, pero los residentes están ahora viviendo un momento único porque en la sala están internados 3 pacientes con otra patología rara que es el síndrome urémico hemolítico atípico, y hablamos mucho del eculizumab. El eculizumab es una inmunoglobulina que va contra el C5 y ustedes me dicen, bueno, entonces se lo podríamos dar a este paciente porque inhibe la cascada de complemento. Este chico me acaba de decir que tenía una alteración de la cascada de complemento en la vía alterna. No. ¿Por qué? Porque son diferentes y las dos están alteradas la vía alterna de complemento, pero están alteradas en diferentes partes. Y una de ellas, el síndrome urémico hemolítico atípico, el daño produce activación endotelial, injuria endotelial y formación de trombos, y además está alterada la vía final de la cascada de complemento. Esta yo dije que estaba alterado la vía fluida, la parte de arriba, entonces ¿puede algunos pacientes beneficiarse? Sí, algunos pacientes se pueden beneficiar porque está un poquito activada la parte final de la cascada de complemento, pero no es la principal fisiopatología de la glomerulopatía C3, sí del síndrome urémico hemolítico atípico. Siguiente. ¿Y cómo es? Bueno, esto es a modo, esto es todo lo que se viene. La cascada de complemento es como, no sé, una gran caja de Pandora. Hay como 26 drogas estudiándose, todavía no se sabe estos puntitos. Todos los que vemos son todas las drogas que se están estudiando y todavía no hay ninguna precisa para esta patología, pero bueno, capaz en un futuro cercano tenemos alguna solución. Solución capaz cara, la solución. Bueno, ¿cómo evoluciona este paciente? Acá la flechita es cuando le dimos los pulsos de salumedrol. Como ven, esta es la excreción de proteinuria en 24 horas, que descendió bastante bien, pero fíjense, sigue con proteinuria 1,25 gramos 24 horas, que es un montón, es proteinuria significativa para cualquier chico. La creatinina fue disminuyendo y está en 0,8, me recuerdo. Y el complemento, el valor normal es 83 y está en 85, así que todavía no está cerrado y vamos a ver. Bueno, y espero no haber sido tan específica, y gracias. Muchas gracias, Vero. Síganos en Nefropediatría Hospital Italiano. Abrimos el chat para preguntas. El pronóstico de estos pacientes es malo en general. A los 10 años, el 50%, sea lo que sea, depósitos densos o glomerulonefritis C3, va a estar en diálisis, va a perder riñón. ¿Cuál es la indicación de la biopsia cuando es un síndrome nefrítico? La indicación de biopsia en síndrome nefrítico en 2 momentos. En momento agudo, si yo tengo un síndrome nefrítico y sospecho una posinfecciosa, tener una evolución tórpida como una glomerulopatía rápidamente evolutiva, por ejemplo, llega un paciente en anuria, yo sospecho que tiene una infección, pero que llegue en anuria con requerimiento de diálisis es raro, lo voy a biopsiar. ¿Por qué lo voy a biopsiar? Porque a lo rápidamente evolutivo se suma que hay semilunas, y semilunas significa que hay inflamación, y que en 15 días, si esta inflamación no la trato, va a dar semilunas fibrosas, y la fibrosis no lo voy a poder sacar y va a ser una cicatriz para siempre para ese paciente. Entonces, si tengo un síndrome nefrítico, sospecho una infección, sospecho que es una posinfecciosa, tengo una rápidamente evolutiva, o tengo un síndrome nefrótico, ese paciente lo voy a biopsiar porque es atípico, está teniendo una evolución atípica y capaz se merece un tratamiento.
si lo sigo viendo y este paciente tiene un síndrome nefrítico como este paciente y no cumple después con una evolución como la que está descrita en esos grafiquitos que vi, lo tengo que biopsiar. La indicación más frecuente que vemos es que mejora todo, pero se queda con proteinuria leve y con el C3 que no arranca. Capaz mejoró la creatinina, está normotenso, no tiene edemas, la función renal está bien, pero se queda con un C3 disminuido, lo espero 12 semanas. Y también esa es la indicación de biopsia, que persistir con la hipocomplementemia y seguramente con hematuria. No sé si contesté tu pregunta, Julián. Y... Esperen, el pronóstico lo contesté. Ok, ya está. No es las 8 semanas la hipocomplementemia que se va. Sí, pero ahora los tiramos un poco, y tendremos más paciencia a 12. Como que ese fue el marcan 8, y si no, lo biopsias. Que en sí son 3 semanas, 3 meses, si uno lo piensa bien. ¿Cuál es el riesgo de repetición? Perdón. ¿Cuál es el riesgo de repetición con un trasplante? Tremendo, se repite, sí, es un embole total. En general se repite, lamentablemente, casi en un 90%. Sí. ¿Es necesario que tengan algún control de probabilidad? Tienen que tener un control de probabilidad de todas estas patologías. Pero si vos me preguntás el glomerulonefritis, la postinfecciosa, la que tiene una buena evolución, que en general no tienen de vuelta, la glomerulonefritis difusa aguda postinfecciosa tiene una excelente evolución, de todas formas se tiene que seguir controlando. No lo puse porque era llenar mucho de diapositivas y capaz era muy específico, pero a las glomerulonefritis agudas postinfecciosas las controlamos hasta los 18 años y hay en trabajos de 15, 18 años de seguimiento, hay un 3% que pueden llegar a tener microalbuminuria positiva e hipertensión arterial. Es muy bajo. Nunca insuficiencia renal, nunca ingresó a diálisis de estos chicos que tuvieron una postinfecciosa. Sí. Es contraindicación entonces para trasplante, se prefiere un donante cadavérico relacionado. Preferimos un donante cadavérico, ni hablar, no lo hemos contraindicado, la verdad que son pacientes que tenemos que pensar mucho y hablar mucho a la familia, pero ustedes saben que la diálisis también le estamos condenando al paciente porque no le estamos dando chance a que mejore todo lo que es el impacto cardiovascular que tienen los pacientes en diálisis. Citando a Freddy, los pacientes en diálisis son como una velita que se va apagando y no es el tratamiento para un paciente que está en diálisis. Pero tenemos que hablar mucho, tienen que saber, y por supuesto recomendamos un donante cadavérico. Hemos tenido pacientes que se han trasplantado sobre todo con glomerulonefritis C3 y que no han recurrido, seguramente que no los hemos estudiado tanto, y suponemos con el diario de hoy que capaz tenían estos anticuerpos, y con toda la inmunosupresión que le ponemos, estos anticuerpos disminuyen y anduvieron bien.